Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Como siempre, tenemos un nuevo episodio en Podcast and Business y el día de hoy tenemos una conexión con España, con un especialista en un tema que para mí es muy importante y que todos los oyentes y seguidores de Podcast and Business y los seguidores de mi invitado, que ya sabrán quién es, tienen que ponerle mucho énfasis en este tema. El tema es la inteligencia emocional y los emprendedores. Es por eso que he invitado a Bruno Moioli desde España, que es un especialista en inteligencia emocional, que nos va a dar una pauta de lo que realmente significa esta interesante tema en nuestra vida diaria y nuestra vida de emprendedores y nuestra vida profesional. Bruno, muy buenos días, saludos desde la ciudad de Boston. Buenos días, Juan Carlos, encantado de saludarte. No, gracias por tu tiempo, mi estimado Bruno. Bruno, a mí siempre me gusta en los podcasts que el invitado muchas veces se presente por sí mismo. Bruno, ¿podrías deleitarnos con tu presentación? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿En qué parte de España? Para que los oyentes de Podcast and Business te conozcan un poco más, mi querido amigo. Claro que sí. Pues yo soy, ante todo, un psicólogo que lleva 18 años de profesión, trabajando para las personas, los equipos y las organizaciones, y que viene del mundo de la psicoterapia, es decir, de la ayuda al cambio en las personas en circunstancias adversas, y que ha ido abriendo su campo hasta llegar al mundo de la empresa, acompañando y ayudando a que otras personas pues conecten con sus ilusiones, con sus necesidades, con su evolución, y ligando el mundo de la psicología con el mundo del coaching. Y mi trabajo lo desempeño sobre todo en el sur de España, que es donde estoy ubicado, en Sevilla concretamente, es donde resido. Ajá. Aunque, bueno, si bien resido aquí, mi mentalidad y mi planteamiento es llevar allí mi trabajo donde me llamen. Y entonces estoy itinerante por todo el espacio. Qué bueno. Gracias, Bruno, por tu tiempo. Bueno, eso a mí me da una pauta muy importante, porque siempre para mí es conversar acerca de un tema, tienes que buscar al especialista, porque por ahí hay algunos pseudo especialistas que a mí que no te llenan en la información. Partiendo de esto y del tema que vamos a tratar, mi estimado Bruno, sí, de qué es la inteligencia emocional y los emprendedores, facilitar las relaciones con los demás es parte de la inteligencia emocional, eso es clarísimo, tú mejor que yo lo sabes. Partiendo de esta premisa, ¿podrías ayudarnos a reforzar el concepto en sí de inteligencia emocional? Luego ya pasaremos a hablar el tema del emprendedor, etcétera. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional, Bruno? Pues, Juan Carlos, y para tus oyentes, la inteligencia emocional, ante todo, es una característica propia del ser humano. Es un compendio de competencias, de recursos internos que nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución y que nos diferencia de otras especies animales que también tienen la capacidad de emocionarse y de experimentar respecto a su entorno, pero no tienen la capacidad de gestionar esa información y esas emociones como puede hacer el ser humano. Entonces, el ser humano, la inteligencia emocional es un campo en el que el instinto, la creatividad, el mundo afectivo, las emociones, sentimientos, pasiones se unen con los significados, las creencias, las expectativas, nuestra manera de procesar nuestra realidad, y se convierte en un magnífico mapa de carreteras por el que movernos para tener información acerca de quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades, imperativos, anhelos, cómo los gestionamos en su consecución. Y luego además nos permite conectar con nuestro entorno, con nuestro grupo social, familia, compañeros de trabajo, otras personas, para sintonizarnos con ellos a nivel cerebral, neuroquímico, emocional, conversacional, y poder gestionar esas relaciones. Por tanto, resumiendo, diría que la inteligencia emocional es una competencia, es una habilidad y característica básica en el ser humano, fundamental para su desarrollo óptimo y para su desarrollo en un entorno social, profesional y vital en general. Wow, interesante esa definición. O sea, es un tema de que va todo lo que nuestras habilidades, saber gestionar. Qué interesante esa palabra, Bruno. Saber gestionar nuestras competencias y habilidades. Qué interesante ese punto a destacar, ¿verdad? Ciertamente, porque las competencias están en nosotros, digamos, en un formato potencial. Necesitan del aprendizaje, del estímulo, de la inspiración, del modelo de otros, para poder desarrollarse y convertirse en auténticas herramientas que nos socialice, que nos pongan en el camino hacia nuestros objetivos. Y la inteligencia emocional pues es ese espacio en donde se desarrolla todo este crecimiento. Es decir, todas las personas poseemos inteligencia emocional, pero no todas las personas la hemos desarrollado en el mismo grado.
Pero es una oportunidad muy grande. Si te das cuenta, si comienzas a reconocer o que tienes coaching en inteligencia emocional, pues te das cuenta que tienes habilidades por desarrollar, ¿verdad? Sí, y por desarrollar y por mejorar. Y, Claro. y además haciéndolo desde la perspectiva de la ciencia. La inteligencia emocional no surge digamos, de cuestiones etéreas, ni Ujú, mucho menos. Surge de la propia investigación de la ciencia por entender el funcionamiento de la psicología humana. Y en los ujú, últimos 40 años y sobre todo la última década y media, 2 décadas, ujú. en universidades muy prestigiosas de todo el mundo, grupos de investigación muy prestigiosos han dedicado muchísimo esfuerzo a entender precisamente los mecanismos que la posibilitan, los mecanismos que la favorecen, también los obstáculos que encuentra y cómo solventarlos. Ujú. Y han volcado pues toda este conocimiento de la Claro, propia psicología humana, del propio funcionamiento del cerebro y nuestro mundo afectivo, lo han volcado en el mundo de la empresa, en el mundo del liderazgo, en el mundo de las relaciones claro, sociales, por supuesto del emprendimiento. Por tanto, así es. ayudarles a las personas a entender el mecanismo que hay en su interior y cómo este mecanismo puede beneficiar sus proyectos, sus vidas, pues resulta un tesoro. Resulta de descubrir un tesoro Claro, interno. claro, nos va a permitir, claro, exacto, va a poder permitir desarrollar esas habilidades internas que todos tenemos. Ahora, yo estaba revisando tu página web, Sí. Bruno, y hay una frase que es buenísima, que está ahí en el template, que dice, ni la educación, ni la experiencia, ni el conocimiento técnico determinan con rigor si una persona o equipo triunfará. Hay algo más y ese algo se llama inteligencia emocional, lo cual resume en parte lo que nos estás mencionando anteriormente. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con este mensaje. Sin embargo, en este mundo online, donde realmente todos casi nos movemos en el tema de emprendedores y los negocios, al parecer muchas veces se da lo contrario o se ve lo opuesto. Las personas, profesionales, empresas, etcétera, se enfocan más en la parte superficial. Es decir, si soy un geek o un, entre comillas, Sí. expert en algo, eres bueno. ¿A qué crees que se deba eso? Cómo ver este issue para tratar de qué deben hacer las empresas o los profesionales para identificar eso? ¿Existen algunas técnicas de inteligencia emocional que el experto, en este caso tú, sabe Sí, yo identificar? en muchas ocasiones me encuentro eso mismo que estás describiendo perfectamente en colectivos con los que Ujú. trabajo, concretamente aquí en Sevilla, y hay una factoría importante en Europa de Airbus, la multinacional de aeronáutica, Ya. y bueno, pues han Ujú, confiado en varias ocasiones en mí para trabajar con equipos suyos de ingenieros precisamente estas cuestiones y encuentras ujú, esta resistencia, esta faceta, ¿no? En profesionales ampliamente formados con un expertise técnico tremendo que de alguna manera wow. se cierran y te plantean, oye, Ujú, lo mío es una cuestión técnica, trabajo en un mundo muy informatizado, o trabajo con componentes mecánicos o con trabajo con tal, y digo, sí, es cierto. Y en ese sentido nadie pone en duda tus habilidades y competencias, pero también es cierto que gestionas un equipo de profesionales de distintos niveles, distintas competencias, que el clima que tú ayudes a generar, clima emocional, facilita la consecución de los objetivos, facilita que haya compromiso o no. Entonces, eso de la ujú, inteligencia emocional me parece que a día de hoy en una sociedad tan competitiva, en un mercado tan competitivo, ujú. es innegociable en el sentido, yo les devuelvo a ellos la pregunta de la siguiente manera. Digo, mira, Sí. ¿prefieres estar en una empresa, trabajar en un grupo en el que la gente está sobrepasada por el estrés, en el que la gente, cuando las circunstancias no se resuelven bien, la tensión le lleva a que tomen malas decisiones, donde la gente falta al trabajo fácilmente porque precisamente el estrés que los desborda los lleva a Claro. enfermar, donde las habilidades comunicativas no facilitan la apertura de miras, el cambio organizativo, donde a la hora de Ujú, resolver cuestiones que necesitan de negociación, esas habilidades de negociación no se ponen sobre la mesa porque el personal no lo tiene. ujú. ¿Prefieres trabajar en una empresa así o prefieres trabajar en una empresa en donde los profesionales son capaces de alinear sus necesidades y valores con los de la organización, son capaces de
mirar a los problemas de frente buscando alternativas y soluciones compartidas en equipo, de manera que los equipos se enfrenten conjuntamente a los éxitos, pero también a las dificultades, que además, más allá del estrés y la presión que todos podamos sentir en nuestro trabajo, finalmente, cuando llegas a casa al final del día, tengas una sensación de bienestar, de satisfacción, porque en sí el desafío no es desagradable, lo desagradable es no ser capaz de manejar el malestar y la tensión que el desafío pueda traerme. ¿Qué tipo de empresa prefieres tú? Exacto. Claro, sin palabras ya te están contestando, se te quedan mirando, ¿no? Diciendo, bueno, está claro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que facilita la inteligencia emocional, no facilita otra cosa. Exacto, y lo es importante es que mientras las personas reconozcan o los líderes de las empresas reconozcan que hay un potencial ahí humano por desarrollar, pues los objetivos se van a lograr mucho más rápido, sin duda, ¿verdad? Sin duda alguna. Ese cambio de paradigma que está ocurriendo y lo tenemos que regar y estimular constantemente, de pasar de una visión muy ya anacrónica, vertical, organizativa, donde hay una persona, una cabeza visible que tiene todas las respuestas, que tiene todas las capacidades, tiene que dar lugar a un encaje en la sociedad que estamos viviendo ahora tan llena de incertidumbre, que se transforma tan rápidamente, que es una sociedad que precisamente los especialistas se unen en grupos con distintas inquietudes, intereses y conocimientos y necesitan llegar a un lenguaje común para entenderse. Necesitamos de ese liderazgo horizontal, y el ejemplo, el modelo, evidentemente viene de las personas que tienen ese liderazgo inicial y que son las que han de tomar las decisiones y que han de gestionar. Ellos son los modelos y el ejemplo que hace que los equipos entren en esas dinámicas, ¿no? Entonces, esto es indudable, el potencial y el talento está en la gente que se rodea de nosotros, ¿no? El grupo, el equipo, por muy malo que sea, siempre es más capaz de conseguir logros que un solo profesional, por muy increíble y talentoso que sea este profesional. Eso es una verdad como un templo. Eso es cierto. Y aparte de lo que has mencionado, el tema de ser horizontales en las corporaciones, en las instituciones, es vital, porque y hay que estar relevante, como tú bien dices, en este mundo cambiante. O sea, no podemos también de ser las cosas tan verticales, tiene que ser cosas horizontales donde la flexibilidad entre a tallar entre todos. Ahora, Bruno, cuando se identifica estos patrones de comportamiento en las instituciones o un grupo, porque una cosa es un grupo y una cosa es un equipo. Entonces, en los equipos, porque para mí grupo es un grupo de personas que se junta a conversar. Para mí el equipo es algo más cohesionado. Entonces, cuando tú identificas que estos equipos, ¿qué herramientas, en estas herramientas, mejor dicho, cuál es el papel que juega un facilitador de inteligencia emocional? Él es la persona, es la bisagra entre la empresa y los empleados. ¿Cuál es el papel que en este caso tú jugarías? Básicamente mi papel consiste, primero a nivel personal, pero teniendo en cuenta que esa persona, ese profesional está inserto en un equipo, facilitar que la persona conecte primero con sus valores, los valores, el para qué de su vida, de sus circunstancias, para que de ahí se pueda alimentar del compromiso y pueda entender además los valores que sustentan también el equipo y pueda conectar los valores del equipo con sus propios valores. Entonces, como facilitador, realmente actúo, me ha gustado mucho ese término que has utilizado, bisagra. Actúo devolviéndole a la persona parte de lo que me da mediante entrevistas y determinadas dinámicas en donde la persona pone de manifiesto, saca a la luz cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus valores, cuáles son sus inquietudes y cuál es su ideal profesional. Y desde ese ideal profesional, desde esas fortalezas que plasma y ese ideal que quiere conseguir, trazamos una línea. Y ahora esa línea la ponemos en común acuerdo y conocimiento con el resto del equipo y el resto de profesionales. Y entre todos encontramos un camino común en el que alinear valores, expectativas, necesidades y recursos. Y eso se hace principalmente partiendo primero de una pregunta muy potente que requiere de su trabajo, que es primero, ¿quién soy yo en este grupo? ¿Qué aporto yo en este grupo? ¿Cuál es mi espacio en este grupo? ¿Y quién quiero ser en este grupo? Y este trabajo es un trabajo que se hace en común y es un trabajo enriquecedor en donde además el componente afectivo de filiación, de sentimiento de pertenencia, sentimiento de valor otorgado por los que nos rodean, pues puede ser un obstáculo o puede ser un facilitador. Y precisamente en este componente afectivo que sale, el papel de la psicología y de la inteligencia emocional es donde juega su máximo protagonismo, enseñando a las personas técnicas que le llevan a gestionar mejor aquellas ideas y respuestas emocionales que le ayudan
a seguir en el camino, a avanzar ante el obstáculo, a automotivarse y comprometerse con sus responsabilidades, gestionando precisamente todo lo contrario, aquellas emociones, creencias, valores y expectativas que rápidamente le derrotan, que rápidamente le ofuscan, que rápidamente le bloquean. Ahí estaría el trabajo en inteligencia emocional. Y en este sentido, y disculpa que me extienda un pelín más, Juan Carlos, no, por favor. Enseñamos a los profesionales un amplio abanico de herramientas que van desde la gestión de sus emociones, por ejemplo, mediante técnicas de relajación, respiración diafragmática, mindfulness, meditación, pasando por ejercicios en donde la persona aprende a desarrollar un discurso mucho más positivo, mucho más comprometido, más centrado en su fortaleza, frente a un discurso crítico, súper exigente, súper derrotista. Y por tanto trabajamos en las emociones y su gestión, trabajamos en el discurso interno de las personas y luego además les damos herramientas para poder compartir todo eso de una manera eficaz y eficiente con los demás mediante técnicas de comunicación eficaz, técnicas de persuasión, de expresión de sentimientos positivos, le enseñamos a hacer críticas constructivas, es decir, trabajamos con el feedback, feed forward, en fin, donde ellos se hacen mucho más hábiles. Feedback. Claro, excelente. Eso es, tú sabes que yo lo viví esos años cuando trabajaba siempre en las corporaciones en Perú, en Mercer, Prandom, en Laboratorios Roche. Siempre hacían ustedes el tema de la inteligencia emocional y nos servía mucho para en los resultados de las empresas. Pero ahora estamos viviendo, Bruno, en un mundo muy, muy rápido, o sea, donde si no te subes al tren, pues pierdes oportunidades en un mundo manejado por la tecnología. Ahora, la inteligencia emocional en la parte online, donde no existe el contacto humano, por ejemplo, no existe esa bisagra que hablábamos un momento, no existe un facilitador, por ejemplo, entre tú y yo que estamos conversando a miles de millas de distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da la inteligencia emocional, por ejemplo, en el mundo online, donde no existe el tema del contacto humano? O sea, donde no puedes ver tú a la otra persona atrás de la pantalla. Es muy difícil que exista ahí inteligencia emocional. La verdad que tú eres el especialista, yo no lo soy. Entonces, ¿cómo se maneja ese caso? Me parece tan de una aportación tan de valor. Esta pregunta es potentísima, ¿verdad, Juan Carlos? Hay efectivamente una parte importante en las relaciones online, en el mundo digital que se pierde la frescura, se pierde la intuición, se pierden muchos elementos perceptivos que en el cara a cara están presentes. Con lo cual, con más razón si cabe, uno ha de afinar esas competencias que le permiten conectar mejor y entender mejor y hacerse entender mejor con la otra parte. Esas habilidades concretamente se sustentan en aprendizajes y en modelos que las personas desarrollamos, pero es que tenemos un cerebro tan potente, tan preparado para lo que todavía no ha llegado y empieza a llegar, que en este sentido, a nivel inconsciente, nuestro cerebro, más allá de que seamos capaces de ver o de oír directamente, incluso te diría que hasta de oler a nuestro interlocutor, el cerebro va registrando matices, por ejemplo, en la inflexión de la voz, va registrando matices en las comunicaciones de otras personas que puedan no estar, como bien dices, delante nuestra en ese momento. Y a un nivel inconsciente, mediante sistemas de neuronas complejos, las llamadas neuronas espejo, osciladoras, que facilitan la empatía y la conexión con otras personas, se produce eso que llamamos contagio emocional. Te habrá pasado seguro en alguna ocasión que quizás algún entrevistado por ti o estabas en una red leyendo a alguien, alguien ha hecho un comentario con un cierto tono más ácido o irónico o con una cierta tensión en su voz. Y cómo a lo mejor esta persona, al cabo de un rato de seguir transmitiendo este tipo, digamos, de energía, de sintonía, en tu interior iba resonando eso mismo y ha llegado a contagiar ese clima al resto de la audiencia, que ha respondido en los mismos términos, ¿verdad? Es cierto, es muy cierto. Por ejemplo, yo cuando veo esos casos y toca, yo dejo que hable primero la persona, hable un poco más para que se relaje y de ahí ya comienzo de nuevo. Muy bueno. Ya lo creo. Así es, Juan Carlos. Claro, así tiene que ser. Ay, mi querido amigo, este tema de la vida online, se descubre muchas cosas detrás de la pantalla que aprendemos de verdad y que nos hace cada día mejores personas. Y también ver con quién haces buenos matices y con quién no. O sea, definitivamente no con todos vas a hacer matices y con
¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, Bruno, yo estoy viendo tu página web que me parece genial. Cuéntanos un poco, acabas de lanzar un nuevo libro que se llama Lidera y Vive, y estoy viendo ahorita, revisando, que has tenido un libro con Emilio Sánchez Sí, Vicario, también. también. Emilio Sánchez Vicario es el Sí, tenista, ¿verdad? efectivamente, es el tenista, El el hermano de hermano de Arantxa, Arancha. efectivamente. Ah, para que veas que yo sea. Ya lo creo. Bueno, hasta la aparición de Nadal era casi los apellidos Sánchez Vicario era de lo mejor que teníamos por aquí, por estos sitios. No hay que decir que estemos viejos, pero era un buen tenista con su Sí, hermana sí. también. Cuéntanos un poco, porque tienes el Emocionate, tienes Emilio Sánchez Vicario y Bruno Moyoli, tienes el tema de la fibromialgia y el reto de Sí, Supera, y el nuevo libro que acabas de lanzar, Lidera y Vive. que lidera y vive. Cuéntanos un poco de este gran bestseller, Bueno, my pues mira, friend. Cuéntame. es un momento para mí dulce porque lo sacamos al mercado con la colaboración de la editorial Sirio. Lo sacamos al mercado en el otoño y ¿Ya? está funcionando muy bien. Lidera y Vive es un compendio de recursos, de aprendizajes, de experiencias del mundo de la gran empresa, de los líderes top, pero no solamente a nivel de empresa y organización, sino también a nivel social, personas que Claro. son por su mensaje, por su posición, son referentes sociales en distintas partes del mundo, de este siglo XX y de este siglo XXI. Y ese Ujú, compendio de experiencias y aprendizaje, pues ujú. lo he pasado por el filtro de la inteligencia emocional y lo que la ciencia a día de hoy sabe sobre el liderazgo y el funcionamiento más óptimo de los equipos y del cómo superar los fracasos y enfocarnos en el éxito, ¿no? Y de ahí surge Lidera y Claro. Vive, como una propuesta de trabajo personal, pero sobre todo enfocado en lo profesional, para poder destapar esas competencias que están en nosotros y alcanzar pues Ujú. muchos de nuestros proyectos sin esperar que sencillamente las cosas ocurran, sino Ujú. tirando de nosotros, activando nuestros recursos, nuestras habilidades, con multitud de ejemplos y experiencias en las que guiarse y basarse, como Ujú. una, diría, como un plan de trabajo personalizado donde uno puede desarrollar esas competencias Exacto. y además ponerlas a prueba para ver su resultado. En ese sentido, como te decía, he Exacto. recogido de la última década pues lo que se ha escrito acerca de liderazgo, inteligencia emocional, equipos de alto rendimiento, del mundo del deporte, la empresa, Ujú. organizaciones sociales y el compendio es Lidera y Vive. Ese es el Ay, producto. genial. Está genial. Y además los otros libros también son soporte y fuente para muchos. Bruno, te voy a ahorrar Sí. una pregunta. Este, eh, ¿La gente es consciente que necesita trabajar en inteligencia emocional? ¿La gente y las empresas? Cada vez más, Juan Carlos, pero es verdad que quizás no son tan permeables todavía a esta necesidad, al menos en mi ¿Por contexto, qué? aquí a nivel de España te hablo, no son tan permeables quizás como Ujú. en algún mundo anglosajón, en donde sí son mucho más sensibles y llevan ya unos años incorporando iniciativas Ujú. de formación, iniciativas de instrucción personal y de equipos para mejorar su rendimiento y su encaje en la empresa. Aquí poco a poco Claro. van entrando. Tenemos una tendencia ascendente, pero es verdad que hay que seguir concienciando con una labor pedagógica importante, trayendo modelos de Exacto. fuera, precisamente, y destacando de esos modelos esas claves en inteligencia emocional que hay, destapándolas para que desde aquí también se vea que parte del éxito de grandes corporaciones o profesionales muy innovadores que ha habido en estos últimos años, pues que parte de ese Claro. éxito también redunda precisamente en las habilidades que estas personas tenían para gestionar sus emociones, para contagiar su pasión y sus emociones a las demás, para ver qué claves Ujú. comunicativas manejaban, que incentivaban e inspiraban a otros a seguir su pauta, su camino, y cómo esto se puede Exacto. aprender y desarrollar. Claro, hay muchas oportunidades para poder mejorar cada día. Bruno, dime dónde te pueden encontrar, por Pues favor. mira, a través de la web estoy en brunomoyoli.com, que es mi página de Ujú, referencia. Ahí pues tengo mis publicaciones, ujú, tengo mis servicios en los que me desenvuelvo. Pueden contactar ahí, está mi dirección, mi teléfono. ujú. También en LinkedIn me muevo con muchísima amplitud desde hace ya unos años y hago un trabajo pues de alimentar mucho mi presencia con publicaciones Qué continuas bueno. en Pulse.
Ujú. y a través de otras redes quizás menos centradas en lo profesional, pero donde también pues voy dejando mi huella y mis semillas, como Twitter y Facebook, pero principalmente a través de mi web y a través de Ujú. la red profesional por excelencia, donde intento pues tener un espacio también de referencia, de discusión, de debate, de aportación, siempre de cuestiones de valor en torno a estas cuestiones, ¿no? Genial, Liderazgo, genial. equipos, compromiso, bienestar, equilibrio vital, laboral, familiar, en fin, cuestiones que creo que son Genial. interesantes para el profesional de hoy en día y Gracias. que necesitan pues del aporte también de la ciencia, del rigor y de la excelencia, ¿no? Para, bueno, pues para aportar siempre con valor, indudablemente. No, es genial, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Bruno, y el tema de seguir, de hacer una educación continua, el tema es educación continua en las corporaciones y en los individuos para marcar la diferencia versus otros. Bruno, yo quería agradecerte por tu Bueno, tiempo. me he sentido en familia. Lástima no tenerte delante para ir compartiendo un café o algo contigo. Me hubiera encantado. Habrá que buscar la oportunidad, no sé cuándo, pero habrá que buscarla, Juan Carlos. Habrá que verla. Yo tengo una lista de personas que tendré que visitarlas antes de que muera, mi querido amigo. Bueno, yo te agradezco, Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Yo te invito a que, si no has tenido ocasión antes, a que te dejes caer un día por estos lares, por España, vengas al sur, que en el sur se te acoge y se te trata seguro de maravilla, te vas a sentir casi como en casa y estaría encantado de poder saludarte en persona. También traslado un No, de todas saludo y maneras. un fuerte abrazo a tus oyentes y seguidores y bueno, quedo a tu disposición para lo que puedas necesitar. Ok, no, sí hay una gran canción que es el Tren al Sur. Entonces, Así, ahí veremos. Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo. bueno, el sentimiento es mutuo, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.